es nuestro Dios. Amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación, viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola amigos y familia, qué gusto saludarles en esta nueva lección sobre una clase que acabamos de iniciar precisamente hace 8 días. Hemos estado estudiando diferentes cosas como parte de la preparación que tenemos en la Escuela de Crecimiento en el Centro Cristiano Filadelfia, y hemos aprendido a descubrir nuestra membresía, quiénes somos dentro de esta familia espiritual. También hemos aprendido a descubrir la doctrina, hemos ido descubriendo la doctrina, qué dice la Biblia, qué es lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Pero también nos movimos a algunas cosas prácticas y empezamos a descubrir la madurez, cómo alcanzar la madurez, cómo podemos ir avanzando y dejar de ser niños espirituales a través de hábitos distintos a los que teníamos antes, hábitos que están enseñados en la palabra de Dios, hábitos espirituales, cómo dejar ese nivel de niños espirituales y movernos cada día más hacia donde Dios nos quiere tener, como hijos maduros. También hablamos un poco en la clase anterior acerca de cómo descubrir nuestro ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, tenemos herramientas en las manos que el Señor nos ha dado que podemos poner a la disposición primeramente de Dios, pero también de la iglesia y también para servicio de las personas de nuestra comunidad, como una forma de acercarles al mensaje del Evangelio. Hace 8 días comenzamos la clase de la misión, descubriendo tu misión de vida, y platicábamos un poco precisamente de eso, de que todos nosotros venimos a esta tierra con una misión de vida. Nadie vino aquí por accidente. Aunque haya sido difícil o problemático el proceso de nuestra concepción o de nuestra niñez, o hayamos tenido muchos problemas o nuestras familias, debemos de estar seguros de algo. A la luz de la palabra de Dios, nadie es un accidente. Todos estamos aquí con un propósito dado de parte del Señor. Y eso es bien importante, porque así evitamos el error en que muchos han caído, aún cristianos. Muchos cristianos solamente sobreviven, van navegando por la vida, por donde las aguas le llevan, sin tener un rumbo fijo, sin tener una meta, y no llegan a ningún lado. Pero estamos aprendiendo cómo Dios nos dio una misión de vida, independientemente de dónde vivimos, de cuál es nuestra escolaridad, de cuántos recursos tenemos, independientemente de las cosas que pueden ser variadas entre una y otra persona, todos tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Al finalizar la clase anterior, hablábamos precisamente de la misión, pues la misión de vida del Señor Jesús, siendo Él nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Obviamente necesitamos ver su vida y darnos cuenta de cuál fue su misión aquí en la tierra. Al final de la clase anterior vimos 5 versículos que yo quisiera retomar para poder partir de allí. Por ejemplo, en Lucas 19:10 el Señor dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 18:37 Jesús dijo: yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. En Juan 10:10 Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan 12:46 Él dijo: soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas.
Y finalmente en Lucas 4:43 el Señor dijo: es preciso que anuncie a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Así que vamos a comenzar a hablar precisamente de la misión de Jesús. ¿Por qué debe de importarme? ¿Por qué a nosotros nos involucra la misión de Jesús? De eso vamos a tratar en esta lección. Es bien importante comprender que cuando Jesús anduvo en la tierra, Él estaba ligado a un cuerpo físico como el suyo, como el mío. Él estaba limitado por las propias condiciones de su humanidad, al ser Jesús 100% Dios, pero también 100% hombre. Él estaba sujeto a las leyes físicas de la tierra, y por lo mismo eso le limitaba en su actuar. Y aunque lo vemos siempre haciendo bienes, siempre ayudando a las personas, siempre levantando, alentando, sanando, siempre cosas positivas para los seres humanos, vemos a Jesús haciéndolo Él en un solo lugar, en un solo momento, por la limitación que tenía en ese preciso instante por su cuerpo físico. Sin embargo, ahora que Él se ha ido, Él vive en cada cristiano, en cada discípulo de Cristo, por los medios de su Espíritu Santo. La Biblia dice que Él envió el Espíritu de su Hijo, que Dios envió el Espíritu de su Hijo al corazón de cada uno de nosotros. Y es por eso que ahora nosotros nos sentimos movidos, queremos llevar a cabo la misión que el Señor comenzó y que nos dejó a nosotros, sus discípulos, para continuar. Y para eso vamos a hablar de 10 factores. Lo vamos a hacer de forma breve y ustedes lo van a poder seguir en su material a partir de la lección 2. 10 factores o 10 razones por las que la misión de Jesús tiene importancia para mí. Lo primero que debemos de entender es que si quiero ser como Jesús, acuérdense que hablamos de eso la semana pasada, fuimos creados para llegar a ser como Jesús. Si quiero ser como Jesús, mi misión de vida debe incluir su misión de vida. Y esto es parte de lo que el Señor dijo en Juan 17:18, justo antes de que Él participara ya de sus últimos días en la tierra, de que pasara por el tormento justo antes de la crucifixión. El Señor oraba por sus discípulos, y no solamente por los que tenía en ese momento junto a Él, pero por todos los discípulos que vendríamos muchos años después por las palabras de ellos. Jesús oró en Juan 17:18 diciendo: como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Y es que el Señor, antes de irse, dejó encargada esta misión a los que le seguían. Él les dijo a los que le seguían que necesitaban continuar con lo que Él había comenzado. Jesús había venido con el propósito de salvar a la humanidad de la separación eterna de Dios. Y obviamente, aunque su sacrificio fue perfecto y fue completo, Él no pudo anunciarle a todas las personas acerca de estas buenas noticias. Y es nuestro trabajo, es nuestro privilegio también poder participar de esa misión. Así que tenemos una misión. El segundo factor o la segunda razón es que Jesús espera que yo continúe su misión en el mundo. Él nos dejó una instrucción, nos dejó una orden. No es una opción. Para un cristiano, para un verdadero cristiano, hablar de Jesús no es una opción, no es algo que puede surgir de repente como un deseo, pero en otros momentos no. Es cierto que a veces podemos sentirnos más seguros y es cierto que a veces podemos sentirnos más impulsados a hacerlo, pero no es una opción ni una sugerencia. Tampoco es una buena idea si tenemos un poquito de tiempo después de trabajar. Es una orden. Si tú eres un seguidor de Jesús, Él está esperando que tú cumplas con la misión que a ti y a mí nos dejó encargados. Esto es bien importante porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él declaró 5 veces esa misión
que ahora tal vez le llamamos comisión, pero él declaró 5 veces en los evangelios, en situaciones diferentes, de diferentes maneras, lo importante que era continuar con esa misión. Lo hizo una vez en cada uno de los evangelios y una vez en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Mateo 28, versículos 19 y 20, él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que he mandado. En Marcos 16, 15 también lo vemos expresado de otra forma: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. En Lucas 24, 47 dice la Biblia: también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En Juan 20, 21, el Señor dijo: como el Padre me ha enviado, también yo los envío. Y finalmente en Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es claramente expresado por el Señor en los evangelios y en el libro de los Hechos que Él espera que continuemos con la misión que Él comenzó. Número 3, la tercera razón es porque entonces comprendemos que compartir las buenas noticias, si no es una opción, si no es una sugerencia, es mi responsabilidad. La gente que está cerca de ti, la gente que te rodea, la gente con la que trabajas, tu familia, tus amigos, son tu responsabilidad. Son tu responsabilidad en el sentido que eres tú quien Dios quiere usar para que ellos escuchen, para que se enteren de las buenas noticias del perdón de pecados en Jesucristo. Sabes, en el Antiguo Testamento se dejaba bien en claro que cada persona que temía a Dios debía de hablar con su prójimo, con los que estaban cerca de él, para que se diera cuenta de su error y pudiera regresar a Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 3:18 dice así: si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Ahora, yo sé que no es lo mismo, hoy Dios no nos está pidiendo cuentas por la muerte de las personas, pero sí nos pedirá cuentas por a quién le hayamos o no compartido el mensaje del Evangelio. La decisión, el resultado de eso es personal, es de cada quien, pero la responsabilidad de transmitir el mensaje es nuestra. El apóstol Pablo lo entendía, por eso decía en 1 Corintios 9:16, sin embargo, decía Pablo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación, dice la Nueva Versión Internacional, la obligación de hacerlo. Ay de mí, decía Pablo, si no predico el Evangelio. Así que si soy un cristiano, mi misión de compartir las buenas noticias no es opcional. Número 4, compartir las buenas noticias es un privilegio. Amigos, Dios tiene tantas criaturas en este mundo y fuera de este mundo. Criaturas como los ángeles, que dice la Biblia que nos superan en poder y en fuerza. Ángeles que podrían ser enviados por Dios y que sin ninguna vergüenza darían testimonio a la gente de lo que han visto y de la veracidad de Cristo y su mensaje. Y sin embargo, Dios escogió que no fueran ángeles, sino nosotros, seres humanos rescatados por el amor de Dios, los que lleváramos ese mensaje de las buenas noticias. Así que debemos de comprender, es nuestra responsabilidad. La Biblia nos llama embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que representa a su país natal en una ciudad donde es extranjero, en un país donde es extranjero. Y a pesar de que pues la mayoría de nosotros tal vez ya tiene su tarjeta del IFE, del INE, ¿verdad? Donde se dice que somos mexicanos,
La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de otro reino. Y por eso, al estar aquí en la tierra como ciudadanos del reino de Dios, necesitamos cumplir ese papel de embajadores. Además, debes de recordar las palabras de Pablo en Romanos 1:16. Él decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. No tendrías ni tú ni yo por qué avergonzarnos, no tendríamos por qué avergonzarnos del privilegio tan grande que el Señor nos ha dado. Número 5, estamos agradecidos también por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Este es otro factor importante por el cual debe de importarme la misión de vida de Jesús. Recuerda cómo era tu vida antes de Cristo. A pesar de que tú hubieras podido tener una vida tranquila, a pesar de que hubieras crecido en una buena familia, con buenas costumbres, alejado de los vicios, como tú quieras, a pesar de eso, tu vida sin Jesús tenía un solo destino: el infierno. Tú ibas a estar separado de Dios eternamente, a menos que alguien te brindara la oportunidad de acercarte a Él. El problema es que ni la religión ni ninguna otra persona podría darte esa oportunidad, pero Jesús te la dio. Y al estar agradecidos por el Señor, porque Él terminó con esa separación entre nosotros y Dios, al estar agradecido con Él, podemos tomar su misión de vida, continuar con su misión de una forma distinta, llenos ahora de propósito. La Biblia dice que el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos obliga, porque estamos convencidos de que uno, o sea, Jesús, murió por todos. Número 6, otra de las razones, otro de los factores es darnos cuenta de que sin Cristo los hombres están perdidos. Piensa un momento en las personas más cercanas a ti, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, la gente que trabaja contigo. Todos ellos, sin Jesús, sin escuchar el mensaje de Jesucristo, sin responder favorablemente, estarán destinados a pasar una eternidad sin Dios, en un tormento terrible. El único que puede salvarlos es Jesús. Y tú eres el más cercano representante que Jesús tiene en sus vidas. Por eso tú necesitas ver la condición en la que ellos están, que era la misma en la que tú y yo estábamos, y poder entonces compartir con ellos el mensaje de Cristo. Número 7, al ver la condición de todas las personas, tenemos que entender algo, la verdad más grande expresada en la palabra de Dios. Dios quiere que todas las personas sean salvas. A pesar de que existe un segmento de la iglesia que tristemente piensa que Dios quiere salvar a algunos y a otros no, o que Dios decide salvar a unos y a otros no, la Biblia expresa claramente que Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4 dice así: Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer de la verdad. Segunda de Pedro 2, versículo 9, dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas, dice una versión, procedan al arrepentimiento. Otra versión dice, cambien sus corazones y sus vidas. Dios quiere que todos sean salvos. Y es cierto, Jesús enseñó que no todos van a ser salvos, pero esa es una decisión de las personas. No debe de quedar en nosotros por la falta de oportunidad de hablarles. Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance, porque así como Dios te quiso salvar a ti, así quiere salvarles a ellos. Número 8, debemos involucrarnos en la misión del Señor Jesús. Debe de importarme, porque Dios es tan bueno que no solamente nos salva, no solamente nos capacita y nos da todo lo necesario para poder cumplir con esta misión, pero si lo hacemos, también nos recompensará. Como si la salvación y el vivir con Cristo no fuera suficientemente bueno, Él además de eso ha prometido
una herencia para sus hijos y una herencia para aquellos que comparten las buenas noticias. Colosenses 3:24 dice: recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Número 9. El tiempo de Dios en la historia gira alrededor nuestro para completar nuestra misión. La realidad es que a Dios sobre todas las cosas le importan las personas. Siempre ha sido así. Y la realidad es que la Biblia nos muestra que el Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 24, Cristo mismo indica que antes de que llegue el fin, debe ser predicado el Evangelio, las buenas noticias de salvación a todas las personas, porque Dios no quiere que nadie se quede sin la oportunidad de responder con fe a este mensaje. Y todos los demás eventos, todos los demás sucesos que la Biblia nos enseña proféticamente que están por ocurrir, tienen que ver directamente con que las personas escuchen el mensaje de salvación. Así de importante es la misión de Cristo, aunque ya no está aquí, así de importante es para que nosotros continuemos con ella. Y número 10, tú y yo nos alegraremos al ver las personas que amamos, que conocimos y a las que les predicamos en el cielo, cuando estemos allá, cuando estemos en la presencia de Cristo. Yo estoy seguro que tú y yo nos vamos a llevar muchas sorpresas agradables al ver a personas que tal vez pensábamos que de ninguna manera iban a poder alcanzar una oportunidad para estar con el Señor. Pero que en algún momento tú venciste el miedo, en algún momento te despojaste de toda vergüenza y les hablaste del mensaje de Jesús. Tal vez en el momento mismo no te hicieron caso, se burlaron de ti, te ridiculizaron. El punto es que en el momento necesario, la semilla que quedó plantada en sus corazones puede dar fruto, puede germinar. Y una persona en sus últimos momentos de vida puede tomar la decisión de poner su fe en Cristo después de haber escuchado la semilla del Evangelio. Hay muchas historias, muchos testimonios de personas que escucharon varias veces o escucharon una vez y que fue hasta los últimos momentos de su vida que ellos respondieron. No importa en qué momento es, lo que queremos es que las personas vengan a Cristo. Así que tenemos mucha motivación para poder llevar a cabo nuestra responsabilidad. Dice Hechos 20:24, quiero cumplir con la misión que recibí del Señor Jesús, la misión de dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. ¿Sabes qué dice la Biblia en Lucas 15? Que cuando un pecador viene a Cristo, hay fiesta en los cielos. Así que allá es un lugar donde continuamente hay regocijo, hay alegría. Y tu responsabilidad al cumplir la misión de Cristo puede contribuir a esa alegría. Continuemos hablando acerca de esto y acerca de lo importante que es entonces compartir el mensaje. Compartir el mensaje. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que el Señor nos llamó a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda a los Corintios 5:19 dice que el Señor nos encargó el mensaje de la reconciliación. Es decir, que Dios ya se reconcilió con las personas, que Dios no tiene nada en contra de las personas, que a pesar de que muchos, incluso dentro de la iglesia cristiana, creen que Dios está castigando y lastimando, que Dios está corrigiendo a golpes o con enfermedades o con accidentes a sus hijos, la Biblia deja bien en claro que Él ya se reconcilió con la humanidad. Eso es tan importante, porque ese es el mensaje que debemos compartir con las personas. Una de las partes más importantes de tu misión de vida es precisamente tu mensaje de vida.
tu mensaje de vida es lo que Dios quiere decirle al mundo a través de ti, de manera específica. La parte de tu mensaje de vida es única. Por supuesto que Dios quiere que compartamos el mensaje del Evangelio, pero dentro de todo eso que debemos compartir, cada uno de nosotros ha pasado por una situación particular. Cada uno de nosotros ha sido llamado y buscado por Dios y hemos respondido de diferentes maneras. Dios te ha diseñado a ti para llevar un mensaje único para el mundo. Un mensaje que es tan único que si tú no lo compartes, nadie más lo puede compartir. Tiene tu nombre y tu apellido. Ahora, hablando de este mensaje de vida, hay cuatro partes del mensaje de vida que vamos a verificar en esta clase. 3 de esas partes son únicas, te pertenecen solo a ti. 3 de las 4 partes, solo tú puedes llenarlas. Y una cuarta parte es universal. Las 3 partes que son únicas son tu testimonio. Tu testimonio, cómo empezaste tu relación con Jesucristo. La segunda parte tiene que ver con las lecciones en tu vida. La tercera parte tiene que ver con la pasión, las pasiones de tu vida. Y finalmente la cuarta parte, la que es universal, tiene que ver con las buenas noticias. Es decir, explicarle a las personas cómo poder ellos también poner su fe en el Señor. Así que hablemos en este momento de la primera parte. Hablemos de tu testimonio, cómo empezaste tu relación con Jesús. Esto es bien importante, hablar de nuestro testimonio y poder darle valor es muy importante. Porque mira, cuando nosotros estamos hablando de la forma en que el Señor nos llamó, a veces nos equivocamos y ponemos un 90% de la atención y del énfasis y el 90% de nuestra charla con otra persona la enfocamos en todo lo malo que hicimos, todo lo malo que éramos antes de conocer al Señor, y usamos una parte muy pequeña de esa oportunidad de hablar con alguien para expresarle cómo venimos a Cristo. Y en esta lección, con el favor de Dios, vamos a aprender algo distinto, en esta y en las que vienen. Vamos a aprender a modificar nuestro testimonio para darlo de una manera que tenga verdaderamente impacto. Mira que dice Salmo 66, versículo 16, en esta versión dice: vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios, escuchen que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Todos tenemos algo que contar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es que, amigos, tu testimonio personal es la forma más persuasiva de comunicación, la forma más persuasiva. Mira, la palabra de Dios está llena de estos testimonios. Y por supuesto que nosotros debemos de siempre llegar al punto de compartir el Evangelio, el mensaje de Cristo. Pero sabes que la gente hoy en día, si tú te paras frente a ellos y empiezas a recitar puros versículos, la mayor parte de la gente no va a querer escucharte. Pero si tú usas tu inteligencia y empiezas a contarles lo que el Señor hizo por ti, las cosas van a cambiar. Si tú empiezas a hablarles de cómo tú también tenías problemas, cómo también estuviste metido en ciertas situaciones, pero utilizas la mayor parte de tu tiempo para mostrarles el camino que te llevó a Jesús, el resultado va a ser distinto. Hoy en día el mundo sigue usando testimonios personales. Por ejemplo, la mercadotecnia los usa todo el tiempo. La gente sale en la televisión diciendo: compra este producto, yo ya lo probé y es muy bueno, me resultó muy bueno. Y entre más famosa sea esa persona, más credibilidad se le da a su testimonio personal. ¿Por qué crees que se usa todavía esta forma de llevar a cabo en este caso, ¿verdad?, ventas? Poder mostrar, poder vender algún producto, porque sigue siendo la forma más persuasiva de comunicar, la historia personal. La gente está interesada en otra gente.
A las personas le importa escuchar y saber de otras personas. Yo les decía, la Biblia está llena de testimonios personales. Por ejemplo, este pasaje de Salmo 66 lo escribió David. Él es el que decía, vengan, les voy a contar todo lo que el Señor ha hecho por mí. En Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana, que tal vez nosotros conocemos, la mujer en el pozo. La Biblia dice que después de que ella tiene este encuentro personal con Jesús, ella va y le dice a las personas en Samaria acerca del Señor. Y el versículo 39 de Juan 4 dice, muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en Cristo, creyeron en Él por el testimonio de la mujer. También en Juan 9:25, el hombre que había nacido ciego, que había sido ciego toda su vida y al que el Señor Jesús le abrió los ojos, cuando le interrogaron acerca de la sanidad que había recibido, él dijo, si el hombre que me sanó es pecador, no lo sé. Lo único que sé es esto, que antes yo era ciego y ahora veo. Ese era su testimonio personal. Nadie puede rebatir tu testimonio personal. Nadie puede negarte lo que Dios ha hecho por ti. Pedro y Juan en Hechos capítulo 4 versículo 20, cuando tratan de convencerles que se queden callados y dejen de hablar de lo que dijo Jesús, ellos dicen, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El apóstol Pablo, en 6 ocasiones diferentes, tú puedes leerlo en los capítulos 22 al 26 del libro de los Hechos, 6 ocasiones diferentes, Pablo usó su testimonio personal para compartir con la gente que no conocía a Cristo las buenas noticias. Y finalmente, y el más importante, por supuesto, el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Juan 3:11, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Se nos ordena en la Biblia a que compartamos nuestro testimonio. Salmo 105, versículo 1 dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Y eso es dar tu testimonio, compartir con las personas lo que Jesús ha hecho por ti. Salmo 96, 2 y 3 dice, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Déjame darte rápidamente, y para ir cerrando esta clase, esta lección, algunas cosas que hacen valioso tu testimonio. Para empezar, tu testimonio es único, totalmente único. Nadie puede dar tu testimonio. Si tú no dices lo que a ti te sucedió en tu vida al conocer a Cristo, nadie más podrá decirlo. Nadie lo va a escuchar de la misma forma. Aunque yo contara lo que a ti te pasó, nunca tendrá el mismo impacto que si tú mismo lo cuentas. Número 2, aparte de ser único, es personal y fácil de entender. Porque generalmente cuando damos nuestro testimonio no nos vamos a meter en cosas técnicas, no vamos a enredar a las personas, ni nos vamos a enredar nosotros con otras cosas. Es fácil de entender porque es personal, porque estás hablando desde tu corazón en un lenguaje que los que te escuchan pueden comprender fácilmente. Número 3, en tu testimonio tú eres la autoridad. Es difícil argumentar contra un testimonio. Finalmente, tú sabes lo que a ti te pasó, tú sabes lo que el Señor hizo contigo y nadie puede rebatirte eso, nadie, porque tú eres el testimonio vivo de esa verdad. Número 4, a las personas les encanta oír historias de otras personas. ¿Y sabes por qué? Porque muchos se pueden relacionar, pueden hacer clic inmediatamente con alguna experiencia tuya. Les puede llevar a recordar cuál fue el resultado, si ellos también se han encontrado o se encuentran más adelante en la misma experiencia. Número 5, las personas se relacionan
con las historias de otras personas. Es decir, se construye un puente correlativo. Cuando tú cuentas tu historia, cuando le dices a las personas, mira, este era yo antes de conocer a Cristo y esto es lo que sucedió después. Aunque todavía estoy esforzándome, todavía hay cosas que tengo que cambiar, el Señor ha hecho una diferencia en mi vida. A la gente le va a importar, porque saben que es verdad lo que les estás diciendo. Y finalmente, número 6, en este mundo en el que estamos viviendo, tu testimonio puede ser muy eficaz. Como yo te decía anteriormente, es muy triste ver que cada vez menos personas valoran lo que dice la palabra de Dios. Es muy triste ver que cada vez menos personas están interesadas en conocer la verdad de primera mano de la palabra de Dios. Pero sabes, para muchos, tú eres la Biblia, la palabra de Dios más cercana que ellos tienen. Tal vez no van a abrir esta palabra, tal vez no la van a leer, pero van a escucharte a ti. Van a estar interesados en lo que tú tengas que decirles. El apóstol Pedro dice esto en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Amigos, yo quiero animarles, no perdamos el tiempo, continuemos la misión de Jesús, démonos cuenta que es nuestra responsabilidad y un alto privilegio, y pídele al Señor valor y fuerza para hacerlo. Tal vez tú puedas pensar, ¿sabe qué? A mí no se me da, yo soy corto de palabras, no tengo facilidad para expresarme, etcétera, etcétera, etcétera. No te preocupes. El más interesado en que tú puedas compartir tu testimonio es Jesucristo mismo, y Él te va a ayudar. Solo dispón en tu corazón no perder ni un solo día y aprovecha cada día para hablarle al menos a una persona acerca de Jesús. En las siguientes lecciones, con el favor de Dios, vamos a aprender cómo armar de una mejor manera nuestro testimonio, cómo poder expresarlo de una forma que verdaderamente sea útil para el que escucha y podamos cumplir con ese propósito. Recuerden también que pueden solicitarnos el material aquí mismo en la transmisión, escribiendo su nombre y su correo, y con mucho gusto les haremos llegar el material para que puedan estar tomando las clases con su material en la mano. Amigos, no me queda nada más que agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, y si el Señor nos presta la vida, primeramente Dios, estamos la próxima semana viéndonos por aquí. Que Dios los bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación.